sale a eso, señora Josiara, a buscar esos proyectos, esas empresas para que siga mejorando la economía de la República Dominicana? Una pregunta que me surge ahora a propósito de la salida del presidente. ¿Habrá escuchado el presidente en la entrevista al expresidente Danilo Medina? Claro, en pantalla gigante. Yuri, tú que estuviste ahí, nosotros abordamos el tema al principio, pero tú estuviste acompañando a Danilo Medina y entonces vimos a Danilo Medina después de 8 años, ya casi 5 de haber salido de la presidencia, finalmente expresarse en una entrevista en un medio de comunicación. Trató temas que actualmente están afectando a la población y que algunos de ellos, según lo que él expresó, dejó la solución de temas como el eléctrico bien avanzada. ¿Cuál es la realidad y cuáles son las impresiones, Yuri? Bueno, yo creo que la entrevista hay que dividirla en dos vertientes. Hay una vertiente que es una crítica directa a la gestión gubernamental del Estado dominicano en esta administración que trató y versó sobre dígitos, sobre estadísticas, sobre temas específicos, y luego habría que dividirla en la parte subjetiva, en la que cada quien puede tener una opinión sobre lo que él señaló, sobre temas particulares que, digamos, la evaluación de esos temas no se realiza de manera objetiva cuando se verifican los hechos, sino simplemente por un criterio que pueda tener cada quien sobre lo que él ha señalado. En la parte, digamos, de la crítica hacia el gobierno, Andy, Bianca, Frederick, amigos que nos ven y que nos escuchan, yo pienso que es irrefutable. Y digo pienso porque los datos que el presidente Danilo Medina dio sobre el endeudamiento, al decir que el gobierno se encontraba en un callejón sin salida, sobre el aumento de la nómina, totalmente verificable. De hecho, yo había dado unos datos aquí la semana pasada de que en el año 2024 tuvimos 72 nuevos empleados públicos diariamente, pero esa información fue variada el día de ayer, verificada porque CRES, que es el centro regional del Centro Regional de Estrategia Económica, el CRES ha señalado que en 2024 la cantidad de empleados públicos en República Dominicana continúa en aumento, sumando 87 nuevos trabajadores estatales cada día, en vez de 72, que era la cifra que nosotros habíamos planteado la semana pasada. Aquí pueden ver la imagen que presenta inclusive los gráficos de ascenso, etcétera. En el caso de las pensiones también es un dato irrefutable. Pasó de 30,000 millones a más de 73,000 millones, es decir, un aumento de más de un 100%, una duplicación. Y lo mismo con las ayudas, en el caso de las pensiones ilegales, porque una persona que nunca ha cotizado para el Estado Dominicano o que no cumple con el aporte de cuotas necesarios como para poder ser pensionado, que reciba una pensión especial, y sobre todo una pensión especial que supera los 100,000, 120,000, 160,000 pesos, cuando todo el mundo sabe los criterios y los porcentajes que la ley establece para usted pensionarse. Pienso que esos 4 datos que en otro espacio yo lo planteaba como los 4 jinetes del apocalipsis para el presupuesto del Estado Dominicano son verificables e irrefutables, y es la crítica principal que el presidente Danilo Medina ha hecho. De hecho, en la entrevista, Andy, al momento de concluir, al momento de que concluyeron las preguntas, él retomó sobre estos 2 temas, ¿no? Sobre el tema del endeudamiento y, bueno, el tema eléctrico, que es el 4º jinete del apocalipsis, al señalar que las pérdidas pasaron de 498 millones de dólares que estaban cuando estuvo su gobierno, el de Danilo Medina, a más de 1.700 millones de dólares en pérdida. Y criticó la gestión del sistema eléctrico en la República Dominicana. Habló de cómo Punta Catalina dejó lista la posible construcción de 2 nuevas plantas
a un costo apenas de un 60% para un ahorro de un 40%, porque Punta Catalina produce aproximadamente 750 megavatios, pero la línea de transmisión está habilitada para poder transmitir más de 1.700 megavatios, por lo que sí, hacen una segunda planta, estaríamos hablando de 1.400 megavatios, que la línea de transmisión estaría en disponibilidad de poder resistir, que es la gran crítica que se le hace a esta gestión del sector eléctrico del actual gobierno, porque donde hay una gran cantidad de pérdidas, señores, es en la transmisión. Y el presidente Danilo Medina lo señaló ayer, las pérdidas por la cobranza están apenas en un 4%. En un 4%. Sí. Oigan, o sea, que en transmisión se pierde más que pero todo se pierde en la transmisión. Pues entonces lo que alegó el gobierno para los apagones no tiene lógica. Falso, absolutamente falso. Precisamente lo que desmonta el presidente Danilo Medina son esos apagones programados que se habían dicho que era porque los dominicanos no pagan la luz. Y el mismo presidente Medina decía cuando se iban a financiar a los pobres, no sé si recuerdan aquella frase de que los pobres son buena paga. Y él lo mencionaba en su campaña. De hecho, ayer dijo que, aunque a él lo etiquetan como el presidente de los pobres, él dice que él fue el presidente de todos los dominicanos, porque el sector empresarial solamente recibía financiamiento, oigan esto, señores, por aproximadamente 430 millones de pesos del sector financiero privado. Y Danilo hizo que eso pasara a más de 1 billón en financiamiento. Y dice, bueno, ahí fue que se produjo todo el crecimiento del empresariado. Y señaló varias anécdotas, entre ellas una muy interesante, en donde decía que tal vez el principal empresario del país fue al despacho del presidente Danilo Medina a decirle que en su gobierno había duplicado su fortuna. Por las amplias oportunidades, por el sistema que se había creado, el ambiente que se había creado, ¿no? De crecimiento, de inversión, de seguridad jurídica, etcétera. Pienso que fue una buena entrevista. En la segunda parte, que yo dividí al principio, ¿cierto? La parte de los datos, que son irrefutables y que están ahí, que el gobierno no tiene ningún plan. Inclusive le preguntaron al presidente sobre el tema de las drogas. Y él dijo, bueno, cuando una mercancía escasea, su precio asciende. Y cuando una mercancía abunda, su precio desciende. Por lo que en la República Dominicana estamos viviendo el precio más bajo en toda su historia y de América Latina de la cocaína. Sí. Y bueno, Pedro Jiménez le pregunta ahí, presidente, ¿qué quiere decir eso? Que la droga abunda en este país. Yuri. Porque ha sido una, disculpa Andy, ha sido, digamos, algo por lo que este gobierno se ha jactado, se ha ufanado de que es el gobierno que más toneladas ha decomisado. Pero bueno, el dato no solamente puede ser ese, el dato debe ser también cuánto ha entrado. Esa es otra lectura. ¿Cuánto ha entrado? Pues claro, si mientras más decomisa es porque más está entrando, es lo que ha planteado el presidente Medina. Él se refirió y fue enfático con el tema de las pensiones. Pensiones que ahora este gobierno ha puesto de moda, las famosas pensiones solidarias, sí, y solidarias pensiones especiales. Entonces, en caso de que llegue otro gobierno, esas pensiones especiales y solidarias se pueden revocar. Así es, porque son completamente revisables por decreto. Claro, son por decreto y por decreto también pueden retirarse, pero pueden retirarse las que hayan sido dadas de manera digamos ilegal, en franca violación a la ley, claro, porque las que también son, digamos, de personas que han cumplido con su cotización o que han aportado lo suficiente a la seguridad social como para tener su pensión, también son por decreto. Entonces, en el sector público, entonces, ahí, importante que no se puede pagar justo por pecadores, pero todo el mundo sabe que no estaba la administración pública para duplicar su sistema de pensión. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Y no, con los sueldos, nosotros hemos visto figuras del entretenimiento y esposa de gente del medio que le otorgan una pensión de hasta 200,000 pesos. Pero dices, ¿por qué precisamente por eso, Andy, oye lo que te voy a decir. Por los sueldos que hay en la administración pública, es imposible que usted se pueda pensionar con 200,000 pesos. Óyeme, ni con 90,000. Una pensión de 90,000 pesos
ya es una pensión de una persona que trabajó toda su vida en el Estado y pudo escalar a subdirecciones, direcciones generales, y bueno, esa pensión le cae de ese monto. Pero fuera de ahí es muy difícil que desde la administración pública usted pueda obtener una pensión de 150,000, 200,000 pesos. Porque ¿cuánto tenía que ganar usted para poder obtener ese monto, cierto? Entonces, ahí la realidad es irrefutable. En la segunda parte, sobre algunas cuestiones que el presidente Medina señaló, en las que usted puede estar de acuerdo o no, pienso que son de carácter subjetiva, en donde parte de la ciudadanía puede entender que alguna respuesta no satisfizo sus expectativas, pero pienso que no fue sorpresivo sobre la base de la conducta del presidente Medina, que siempre responde de manera tajante. No es un tipo que da vueltas o que marea, sino que te responde a lo que tú le estás preguntando. Y sí puedo decir, tal vez dividir la entrevista en tres partes. En la parte de Estado, señores, quedó demostrado que Danilo Medina es un estadista. Insisto, usted puede estar de acuerdo o no con él. Ahora, cuando habla de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuando llega en el año 2012 para la reforma fiscal que el fondo quería someter al país, lo primero que el fondo dijo era que tenía que subir un 19% la tarifa eléctrica. Y Danilo le dijo, yo no voy a negociar con ustedes, se pueden ir. Lo segundo es sobre el tema de China. Cómo se generaron las negociaciones y cómo Danilo Medina dice que ningún país puede estar subordinado a otro si quiere realmente crecer. Y que las negociaciones con Petrocaribe también. Las negociaciones con China Popular no dependieron de un condicionamiento económico como regularmente depende con otros países. Luego mencionó la deuda de Petrocaribe, de cómo González y Maduro, que en ese momento dirigían la política exterior de Venezuela, quisieron someter a una presión terrible a la República Dominicana. Y lo último que hizo González fue venir a Haití a decir que si tenían que sacar la deuda de Petrocaribe la iban a sacar. Y Danilo tomó la decisión de pagar esa deuda porque no iban a someter a la República Dominicana a ningún tipo de chantaje con el tema haitiano. Entonces, cuando usted ve todo este tipo de cosas, pienso que desmitificó la llamada de Pompeo. Dijo, bueno, pero aquí se dijo lo que Pompeo había dicho, pero el único que lo escuchó fui yo, ¿no? Y pienso que eso, tal vez en un tono jocoso, el presidente lo expresó de la manera más natural posible. Por lo que, desde estos tres puntos de vista que yo he planteado, primero desde la crítica hacia el gobierno, segundo desde el conocimiento del Estado y cómo se maneja el Estado, y tercero la parte subjetiva, que insisto, usted puede estar de acuerdo o no desde el punto de vista ético, moral, etcétera, que tal vez es un cuestionamiento, pero pienso que desde el punto de vista jurídico también el presidente dio una lección clara y dijo, bueno, por lo que se le imputa a estas personas es por principalmente haber violentado la ley 340-06, pero sucede que esa ley no tiene ningún tipo de sanción penal, sino de sanción administrativa, por lo que si es una sanción administrativa no acarrea cárcel, desde el punto de vista jurídico. O sea que pienso que fue una entrevista bastante completa. 8 años tenía el presidente aproximadamente que no salía a los medios de comunicación y que no se refería a estos temas. Pienso que es muy importante, señores, miren, a pesar de las campañas, memes, etcétera, que se puedan generar por algunas cosas que el presidente señaló, yo pienso que aquí lo más importante es que el gobierno no le tiene respuesta a los cuestionamientos que él ha hecho. No le tiene respuesta al tema de la nómina. No le tiene respuesta al tema de las pensiones. No le tiene respuesta al sector eléctrico. No le tiene respuesta a las ayudas y donaciones. Y digo que no le tiene respuesta porque otro de los periodistas le hizo la pregunta, presidente, ¿y hay que hacer una reforma fiscal o tienen alternativa? Y el presidente respondió, tienen alternativa. Que devuelvan la nómina como la encontraron. Ah, sí. Que reduzcan la pérdida como la encontraron. Que reduzcan la pensión a como la encontraron. Y él dijo ahí, el país no puede pagar los platos rotos del PRM. Mira, Yuri, con el respeto que usted se merece, pero eso es delicado.
porque yo creo que una de las medidas que el gobierno pudiera tomar, precisamente, presidente Abinader, gobierno, atención, reduzcan la nómina y saquen la mitad de los empleados públicos que son del otro gobierno. Y en relación a lo de los apagones, si hoy, y yo lo he dicho varias veces responsablemente, varias veces aquí en el programa, si hoy tenemos el tollo que tenemos en el sector eléctrico fue porque en esos gobiernos no se tomaron las medidas que había que tomar. No, eso es falso, Bianca. Eso es completamente falso. Lo que pasa es que es muy bueno. No, eso es completamente. Con el tema es muy bueno dejar eso ahí, tirarle tierra a las cosas. No, con el tema eléctrico es completamente falso porque usted tiene que... ¿Por qué no se continuó el proyecto de Punta Catalina? Que te lo están dejando a un 40% de descuento, menos. Se te están dejando todo instalado. A carbón que está siendo descontinuada en todos los países avanzados. Eso es falso. Por el impacto al medio ambiente. Eso es falso también, el impacto al medio ambiente. Tú puedes ir a Punta Catalina. ¿Cuál es el impacto? Fue completamente disminuido porque fue previsto. Fue previsto. La gente cree que el carbón que usa Punta Catalina es el carbón que se utiliza para los fogones. Carbón vegetal. Eso se explicó. La gente cree que es el carbón que tú utilizas cuando tú estás a la vera del río ahí, haciendo un moro de guandules con coco. Y depredando árboles. Y depredando árboles. La gente entiende que ese es el carbón que se está utilizando. No, señores, ese no es el carbón. Entonces te están diciendo, y el mismo presidente cuestionó ayer, bueno, pero ¿por qué no continuaron Punta Catalina? Hubiesen resuelto el problema a nivel nacional. Bueno, pero decidieron no hacerlo, porque ese supuestamente era el cuerpo de delito para que Danilo cayera preso. Pero oigan, señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno sometió aquí leyes para que Punta Catalina pasara al sector privado. ¿No lo recuerdan? Porque Punta Catalina es el principal activo de este país, que genera más de 260 millones de dólares anuales. 260 millones de dólares. ¿Qué otro activo en este país te genera a ti 260 millones de dólares en ganancia anualmente? Que se lo pregunten a un empresario aquí a ver si genera eso anualmente. Entonces estamos hablando de una realidad que es irrefutable. Por eso he sido condescendiente, Bianca, y he dicho, mire, en la parte subjetiva, en lo que usted entienda que él no está en lo correcto, bien, ahí yo no puedo realmente intentar convencerlo a usted de lo contrario. Ahora, en la parte de los datos y del manejo del Estado, demostró que se lo lleva mucho a poco, Abinader, mucho a poco. Bueno, vamos a ver qué dice, Yuri, en los próximos días, qué dice el pueblo soberano que se está expresando ahora con las redes sociales. Ustedes tienen una gran oportunidad ahora, el PLD tiene una gran oportunidad ahora de ver el impacto que han tenido estas No, yo creo que la entrevista de Danilo surtió su efecto, porque yo lo decía al principio, Yuri, que independientemente de lo que tú digas en contra de Danilo, a favor, durante su gestión mucha gente fue impactada positivamente, aunque muchos también se sientan agraviados. Y esa gente que tenía tiempo que no escuchaba a Danilo en ese tono y hablar de los programas que desarrolló, entonces se siente identificada y dice, pero es verdad lo que dijo el presidente. Claro. Las visitas sorpresa, tal proyecto en tal comunidad, Punta Catalina, que esto y que lo otro. Entonces creo que fue una buena entrevista. Esto ya abre otra posibilidad y el PLD creo que se está conduciendo por el camino correcto desde la oposición. Políticamente, Andy, esta entrevista lo que hace es poner en la palestra al PLD. Primero, yo pienso que el presidente Danilo Medina fue con dos intenciones a esa entrevista. Primero, reivindicar su figura. Porque eso, el político siempre va en la búsqueda de su propia figura, ¿cierto? Pero pienso también que es una estrategia para colocar al PLD en la palestra, que lo venía haciendo con las visitas que estaban haciendo los fines de semana, tanto el presidente Danilo Medina como el secretario general Johnny Pujols. Pero hablar de estos temas, recordarle a la gente cómo la gente vivía bien y cambió esa estabilidad económica, financiera, social y política por la incertidumbre que genera un gobierno que puede estar cargado de las intenciones que usted entienda, pero que si no tiene un plan de acción,
lo único que hace es tener como patrón conductual la improvisación que usted ve cotidianamente en el zigzagueo de decretos, de nombramientos, de decisiones, de atribuciones, de facultades, etc. Usted se da cuenta de todo eso y se da cuenta lo que está pasando ahora mismo en el Congreso de la República. Andy, Frederick, Bianca, ¿qué está pasando? Bueno, que Rogelio Henao sometió una ley para finalmente eliminar los incentivos de la ley de cine. Turismo. Ahora algunas industrias. Algunas industrias con turismo y con Fotur. Entonces, de lo que estamos hablando es de que el gobierno utiliza actores que no son directamente el PRM, pero que todo el mundo sabe que están comprometidos con el PRM. Claro. Todo el mundo lo sabe que están comprometidos con el PRM para que esa cuava, como uno dice en buen dominicano, no le caiga al gobierno. Óigame, qué cobarde. Porque es una actuación cobarde. Ojo, si usted tiene una decisión, vaya de frente y dígale al país la decisión que usted tiene que tomar, pero no son capaces de hacerlo. Y ahí yo pienso que hay otro tema que más adelante pudiéramos tratar.